acercamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi-luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, Matafuego está, a ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la ricotera trinchera ignífuga de noticias que tiene Radio Caput y que hoy día lunes abre sus puertas para llevarte los matafuegos para combatir las llamas anarco-libertarias, en definitiva para que puedas detectar de qué lado de la mecha te encontrás con tanto humo bello y fiero. En esta tarde de lunes otoñal en la que seguimos homenajeando al Indio Solari, esa partida que nos duele pero que también nos une y nos da esperanza y nos da esa voluntad de seguir viviendo, porque en definitiva vivir solo cuesta vida. Aquí Ernesto Giacomini te habla y a mi izquierda, o mejor dicho a mi otra izquierda, Lucho Amesa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, mi querido compañero. Buenas tardes, querido Martín. ¿Cómo le va? Así que acá bien, todo lo bien que se puede estar un lunes laborable lluvioso, tras una pérdida. Sí, es un poco el clima que acompaña. Le acabas de dar un golpazo así de Sí, triste perdón. al micrófono. Te agarré con las cosas, Lucho. De frustración. La vida es así. La vida es así. Como mencionaba Lucho, en la operación técnica de Matafuego está Martín Loza. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por redes sociales, ya sea al Instagram de la radio, de Radio Caput, o al Instagram de Matafuego, no hay ningún problema. O por el YouTube también puedes comentar, decir algún comentario. También se reciben comentarios y abrazos. Así es. Y vamos a aprovechar que está acá Lucho Amesa, que es de los de Matafuego, por lo menos el que más sabe de música, para, bueno, tratar de en esta hoja de ruta que te vamos a proponer para el Matafuego de este lunes, donde vamos a transitar inevitablemente Y sí. un bloque para hablar del Indio Solari. Y lo vamos a hacer porque seguramente habrás, las redes sociales están inundadas de registros, opiniones, voces, pero ahora nos toca a nosotros y tiramos nosotros. Es así. Es así. Porque tenemos la posibilidad de tener el micrófono y algo queremos decir y algo queremos comunicar. Tanto Lucho como yo somos de 1984, así que imagínense que esa identidad
juvenil y adolescente en la que nos conocimos. Estuvo muy marcada por la música y por las letras del indio, en definitiva. Ha suturado buena parte de nuestra identidad, no solo política, sino totalmente personal, digamos, cómo manejarte frente a la vida. Hoy leía un post, ¿no? Que decía, nos salvó de la invisibilidad. Sí, había mucha gente hablando sobre el agradecimiento de no subestimar a quienes escuchan. Así es, bueno, porque de alguna manera el indio era eso. Hay una nota excelente, no sé si fue en la nota que escribió en Página 12 Mariana Enríquez, o si fue en el programa de Pedro Rosenblatt que lo dijo. Ya se me mezcla de tanto consumo. Imagínense que yo fui el viernes a la plaza, después me fui a un recital de Rey Garufa, que es una banda cooperativa que hace tema de Los Redondos, en un teatro de acá de Buenos Aires, y el domingo fui a la misa. O sea, estoy totalmente implicado. Totalmente desbordado. Con el tema, pero hay algo que decía Mariana que es muy bueno, que es esta antena sofisticada que tuvimos, ¿no? Porque no sé cómo habrá sido tu experiencia, Lucho, pero la experiencia de muchos que escuchamos al indio de chiquitos, escuchamos Los Redondos, te atrapa la música, obviamente, pero las letras necesitan un código que no lo tenés de antemano. Y esa antena que tiene mensajes, uno comienza a descifrarla en las conversaciones con los amigos, en la búsqueda de información. De alguna manera hay toda una pedagogía de entender el mundo, pero creo que lo que más atrapa de esos primeros mensajes que son como partes que tienen sentido en un todo, digamos, porque todas las canciones tienen una frase para la vida, pero que es básicamente la conciencia temprana, si es que lo escuché tan temprano al indio, de sabernos existencialmente arrojados a un mundo deteriorado. Estamos abandonados a un mundo hostil donde muchos lucran con tu dolor. Y que sin embargo así todo hay momentos para la felicidad, hay momentos para la vida y vale la pena vivirlo. Sí, básicamente la búsqueda es la felicidad, la felicidad en el amor, en la amistad, en los momentos. En lo que sea y con las fallas humanas, ¿no? De cualquier persona. O sea, ahí hay un mensaje muy, muy claro del indio, una toma de conciencia rápida, veloz, impactante de... el piso que estás sobre el que están tus pies, ¿no? Y bueno, y después todo lo otro. Todas las minucias y los detalles, ¿no? Sí, pensaba mientras hablabas, creo que lo que nombrabas de lo que dijo Mariana Enríquez, no sé si en su nota en Página 11, pero lo dijo en una entrevista en Gelatina. Claro, con Pedro. Con Pedro, claro. Sí. Respecto a eso. Y sí, coincido en todo eso, y hay algo que me parece fascinante y que le da más mérito, que es, imagino, para uno que le gusta escribir canciones, lograr que esas canciones encuentren a cada uno que la escuche, encuentren el momento para escucharla y encuentren el momento para entenderla, porque me pasó con muy poca gente de haber, que además son muchos años de música, ¿no? 40 años de donde nos viene trayendo información. Y no es lo mismo escuchar una canción a mis 20 años que a mis 40. No, claro. Y todo se resignifica de otra manera. Y cuando veníamos para la radio, charlábamos de que otros artistas podían compartir esos podios. Hablábamos un poco de Charly. Y creo que Charly en algunas canciones me sorprende hoy en día cuando las vuelvo a escuchar y empiezo a entenderla de otra forma. Pero creo que como el indio es difícil. Que haya lo que logró, esa forma de escritura donde depende de tu momento, vas a poder entenderlo o no. Va a depender de vos, no de lo que él diga. Y lo universal que puede ser, ¿no? Porque atravesó todos los sectores sociales, esa lírica, esa poética. Y bueno, en definitiva, de lo que se trata ahora, digamos, el asunto que está en nuestras manos, ¿no? Para seguir parafraseando al indio, básicamente es, bueno, ¿qué hacemos nosotros y nosotras con eso que hizo el indio de nosotros y nosotras? ¿No? Bueno, ¿qué hacemos con todo ese bagaje, con toda esa cultura, con toda esa intensidad y con esa posición frente al mundo y las desigualdades? Pero esto no es lo único que vamos a hablar en el Matafuego de hoy, querido Lucho. No, vos pensaste que iba a ser todo el indio. Sí. Casi, pero no. Vamos también, ayer hubo elecciones en Perú, estuvo la segunda vuelta, el balotaje. Hasta el día de hoy no se sabe bien con certeza, porque hay una situación de empate técnico entre la hija del dictador Fujimori, o sea, Keiko, y Sánchez, que vendría a ser quien retoma un poco esa expresión política, y digo un poco porque es relativo,
de Pedro Castillo, Ujú. el presidente que injustamente encarcelado allá, si no me equivoco, por diciembre del 2022, en uno de los tantos procesos de lawfare de América Latina. Así que para hablar de eso vamos a estar conversando con Bárbara Ester. Bárbara Ester es socióloga, tiene un magíster en marketing y comunicación política, sigue muy de cerca la realidad social y política del Perú, así que en breve vamos a estar conversando con ella para que nos dé su mirada. En general, esta es la sensación que tengo yo, digamos, incluso las personas politizadas, por usar algún tipo de adjetivación extraña y peyorativa, muchas veces que tratamos de seguir la información política, no solo del país propio, sino de los países hermanos y también de otras partes del planeta. A veces seguir la política peruana es complejo, porque es un país que tuvo en 10 años 8 presidentes. Entonces, la principal característica de la situación política de ese país es la inestabilidad política, contraria a la estabilidad económica que nos quieren vender como triunfo para la Argentina. Ojo con ese, que siempre la quieren traficar, ¿no? Esa la tiran de... ¿Sabes lo único que no cambia en Perú? El presidente del Banco Central. Bueno. Los presidentes pasan así como Bueno, es un como buen dato, pan es caliente. un dato a analizar. Bueno, son varias cosas que la queremos conversar con Bárbara, obviamente, para que nos dé su mirada. Se estima que los resultados, según lo que vendría a ser como el órgano electoral del Perú, estarían para julio, mediados de julio se sabría. O sea, yo me fui a dormir con un diario que decía que aventajaba a Keiko, leí la tapa del Clarín hoy a la mañana que decía que aventajaba a Sánchez. Después seguí los portales, decía que Keiko arriba, y ahora de que Sánchez arriba, y estamos hablando de 15.000 votos. Ok, está bien. Bueno. Está reñidísimo, y tengamos en cuenta que este es un año electoral fuerte para América Latina, porque... Bueno, hay elecciones en Estados Unidos. Claro, ahora vamos, pero primero acá. Perdón. Primero lo de más cerquita. Hubo elecciones en Colombia, la semana pasada. Uh-huh. Ahora está esta que es la definitoria, la segunda vuelta, pues la segunda vuelta de Colombia la vamos a tener el 21 de junio. Y en noviembre está la elección de Brasil, papá. En noviembre hay elecciones en Brasil, es presidenciales, entonces agarrate Catalina. Está el hijo de Bolsonaro, ¿no? Postulándose. Es uno de los que propone la ultraderecha, pero bueno, en definitiva, la América Latina está en permanente cambio político. Bueno, vamos a estar hablando con Bárbara Ester al respecto. Bien. Y como plato también de Matafuego, siempre vamos a tener la coyuntura ignífuga. Vamos a tratar de dar algunas claves de la realidad social, porque han pasado un montón de cosas. De hecho, hoy se nos cayó una entrevista que teníamos programada, que era con Verónica de Luca, del Frente de Mujeres del Partido Solidario, para hablar del Ni Una Menos, uh-huh. que pasó hace nada, hace muy el poquito, 3 de junio, sí, además con un nuevo caso de femicidio. Uh-huh. Teníamos preparadas entrevistas, se cayó por cuestiones personales de Vero, que no viene al caso que las cuente al aire. La vamos a tener la semana que viene. Pero lo que quiero apuntar, pasaron un montón de cosas. Sí. El Indio, se viene el Mundial. Estamos a 3 días del inicio del Mundial. La atención la tenemos dispersa por un montón de cosas. Y hay algo acá que sí tenemos que ser muy claros. El Indio siempre dijo que siempre tuvo bandas de combate, que no tuvo bandas para entretener. Uh-huh. Porque está muy mal entretener cuando le están sacando la plata del bolsillo a la gente. Así que no vamos a entrar en eso. Me gusta. ¿Sí? Me gusta. Bueno, vamos a un pequeño corte y cuando volvemos vamos directo a la entrevista con Bárbara Ester para hablar de las elecciones en Perú. 1, 2, 3, 4. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas. Empieza ya. Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Y ahora vamos a ir a la entrevista que te prometimos hace medio segundo para hablar de las elecciones en Perú. Está en línea Bárbara Ester, que es socióloga y magíster en marketing y comunicación política. ¿Qué tal, Bárbara? Muchas gracias por atendernos. Acá Ernesto Giacomini y Lucho Mesa te saludan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por atendernos, Bárbara, porque
Estábamos comentando en el bloque anterior, bueno, el año electoral de América Latina, solamente quizás nombramos a los países más grandes, sabemos que hay más, estuvo Colombia, está Perú, va a estar Brasil también este año. Y Brasil. Pero queríamos un poco a modo, para tratarlo con humor, ¿no? Decíamos, che, quizás los y las argentinas nos cuesta seguir la realidad política del Perú, porque quizás su principal característica es la inestabilidad. Entonces, lo primero que queríamos que nos comentes es tu mirada, a sabiendas de que vos seguís muy de cerca la realidad social y política del Perú, cómo analizar estos resultados tan reñidos, ¿no? Bueno, hay algo que para mí me parece lo más mágico que tiene esta elección, que es exactamente igual a la de 2021, 5 años después. O sea, el clivaje territorial es el mismo. Si calcáramos los mapas y los superpusiéramos, ganó en los mismos distritos la misma fuerza. Y eso tiene un poco que ver con la inestabilidad que vos decías, porque es la primera vez que se empieza a construir como una nueva identidad castillista, que se mantiene y tiene un territorio clarísimo y unos resultados que fueron prácticamente iguales. De hecho, bueno, me reí un poco de que decías, me fui a acostar con el primer boca de urna de Ipsos, después salió el conteo y ahora cambió otra vez la tendencia. Bueno, es porque miden cosas distintas. Primera encuesta y le hacías a las personas, che, vos a quién votaste. Después hay el conteo tiene que ver con agarrar las actas, un resultado que es muy exacto al resultado que se va a dar. Ahí cambió la tendencia y Sánchez estaba arriba. Y lo que está haciendo ahora es culminando, digamos, el conteo oficial. Y en ese conteo oficial, a 34% de actas cargadas, que es exactamente igual lo que pasó con Castillo, se dio vuelta a la elección. ¿Por qué? Porque primero se carga el voto de Lima y de las zonas más céntricas y después los votos periféricos. Y en los votos periféricos es donde ganó Castillo en el 2021 y está ganando Sánchez ahora en el 2026. Bien, con ese quizás halo de esperanza y a sabiendas que hay algo ahí en Perú, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero es la cuarta vez que Keiko compite, ¿no? Y por suerte no se le viene dando, por decirlo de alguna manera. Keiko Fujimori es la hija del dictador, digamos, Fujimori, y viene con toda una agenda derecha. Digamos, como para una persona que no sigue la realidad política peruana, ¿cómo podríamos definir estas dos propuestas que se están viendo en esta segunda vuelta y que en definitiva tienen no sé cuántos votos, pero se habla de 15.000 votos de diferencia? Sí, muy poquito. Bueno, Keiko no solo es la hija del dictador y que es el creador de la Constitución, que es la que marca y establece los derechos económicos que son los que rigen hasta hoy, por eso podemos hablar de inestabilidad política, pero estabilidad económica, como decían al principio, sino también tiene una agenda, yo no sé si diría de extrema derecha, pero sí de una derecha conservadora. O sea, con mis hijos no te metas, eliminar todo programa, castración química para violadores y un Estado muy chiquito, ¿no? Es la continuidad del mismo proyecto que lleva desde Fuerza 90 con Fujimori hasta hoy la misma lógica económica que convierte a Perú en uno de los países más desiguales de la región, que tiene un crecimiento, pero ese crecimiento no se reparte entre la población. Ese es el modelo. Y después lo nuevo que empezó a surgir tiene que ver con las fracturas sociales que atraviesan al Perú, que tienen que ver con lo étnico, con la ubicación geográfica en la periferia, con identidades, o son los marrones que hablan quechua, que hablan aymara, y que no se encuentran generalmente en Lima. Ella suele ganar en Lima y las regiones como periurbana de Lima, y una parte de la franja marítima que tiene que ver con la parte más industrial del Perú, y en la sierra, que se parece mucho a Bolivia, que también está bastante estallada y también se contagió, en el voto del sur, es el voto convencionalmente más de izquierda y que fue víctima, ¿no?, de las esterilizaciones forzosas de su padre, de las políticas de exterminio y demás. Esos son como los dos Perú. Bien, porque sí, perdón. Te estaba escuchando atentamente y hay una pregunta que me había anotado para hablar con vos y en parte la fuiste respondiendo porque lo primero que hablaste cuando abrimos fue de Pedro Castillo, ¿no? Injustamente encarcelado en diciembre del 2022. Entonces, teniendo en cuenta eso, que como pareciera ser ese punto de partida, ¿no?, para analizar este proceso, ¿no?, para que no sea una cuestión, digamos, que no tenga asociación con todo lo que viene pasando. Yo te iba a preguntar, bueno, está eso que vos decís, che, en Sánchez vendría a ocupar ese lugar que de alguna manera el poder retiró, ¿no?
se lo sacó al pueblo. Sí, está ocupando el lugar de Castillo. Castillo es un maestro rural que llega con un caballo y un sombrero diciendo yo voy a hacer otra cosa y quiero una propuesta inclusiva. Llega en un momento particular, la pospandemia, donde la gente en Perú se moría porque no había hospitales públicos, porque no había oxígeno y digamos la pandemia se vivió muy fuerte y las diferencias sociales se hicieron muy de vida o muerte. Fue un momento particular. A nosotros nos pegó de una manera, a Perú le pegó de otra, con una idea de queremos un cambio, queremos a alguien que nos represente y sea como nosotros. Llegó al poder contra todo pronóstico y con una propuesta. Voy a hacer una nueva constitución, porque el problema de Perú es la constitución fujimorista que se hizo con un golpe de Estado. En el 92 hizo el golpe, en el 93 Fujimori hace la constitución. Y es como la causa de todos los males que tiene el Perú hasta hoy. Sobre todo el capítulo económico de esa constitución. Cuando intenta hacerlo, bueno, empiezan a golpearlo, bajarlo, le meten en cana a la hija. Digo, cuando hablamos de lawfare a veces hablamos como cosas bastante más simples. Acá el poder mafioso fue muy evidente para los peruanos, porque tenía como un acoso judicial, jurídico y a todo su equipo por todos lados. El equipo era inexperto, era débil, y él en un momento dice, bueno, cierro el Congreso y llamo a hacer una nueva constitución. Lo mismo que hizo Fujimori, Fujimori con eso mismo sacó el ejército en la calle y creó una constitución y terminó de decirlo Castillo y fue preso. Claro, o sea, ni siquiera lo hizo, lo pronunció, no es que lo hizo, lo pronunció. Dijo que lo iba a hacer, claro, no es que y fue preso. Exacto. O sea, claro. Y bueno, sigue en prisión común, ¿no? Desde ese momento hasta ahora. Entonces, por un lado, la propuesta de Roberto Sánchez es, yo me siento heredero de este proceso, estoy en representación estoy usando su sombrero que él me dio, que tiene como una figura muy fuerte en el territorio, y bueno, y yo voy con esto y además mi propuesta es sacarlo del país y continuar su legado. A todo esto, cuando cae Castillo, no es que la gente se quedó cruzada de brazos. Hubo 3 tomas de Lima, del interior a la provincia, hubo unas protestas que se profundizaron en todo el país y hubo 60 víctimas fatales. Siguió gobernando Dina bajo el poder oculto de Keiko, que nunca logra ganar, pero siempre tiene el poder. Por eso, entonces, te quería preguntar, porque está claro que Keiko maneja los poderes institucionales, ¿no? O sea, que podríamos ver en Keiko, además de su frustración presidencial, buena parte de los que fueron pasando, ¿no? En cómo opera ese Congreso, pero a eso iba a ir, porque ahora vuelve a ser bicameral el Congreso peruano. Y hubo elecciones también en función de quiénes van a ocupar esos cargos. ¿Cómo queda esto? Porque yo totalmente ignorante, pero se lee por ahí que va a ser peor, va a ser aún más fácil la remoción, digamos. Entonces, la pregunta es, que la pregunta morbosa políticamente es, ponerle gana a Sánchez, ¿cuánto dura? Yo creo que al contrario, que está un poco más balanceado en cuanto al poder por la distribución de la primera vuelta. Si bien la fragmentación fue enorme, hubo 35 partidos que se presentaron en las elecciones, el hecho de que haya una bicameralidad, o sea, antes en Perú había 2 cámaras, no hubo desde que lo armó así Fujimori padre. Y había solo 130 congresistas, que era la gente más odiada del país. Imagínate que ni la justicia ni la presidencia, o sea, la institución más odiada y que todos sabían que era el problema, era el Congreso. Esto empezó antes de Castillo con el gobierno de Kuczynski, que cae, después Pepe cae, y así llegamos al récord de presidentes peruanos que supera al argentino, ¿no? Pero, digamos, ahora la distribución está fragmentada en 3 partidos. De la Cámara Baja, que es diputados, que hay 130... el fujimorismo tiene 41, pero se va a aliar con la extrema derecha, que sí había un candidato así, como de ultraderecha, que era López Aliaga, que tiene su propio partido, y si lo sumás, ahí te da la mitad. Después tenés otra parte, que sería Juntos por el Perú, y 2 izquierdas más, que serían la de Belmont, Obras y Ahora Nación de López Chau, que fueron los que dieron el apoyo también para la segunda vuelta para votar a Sánchez. Y después hay otro partido que es Pivot, que fue funcionario en el partido de PPK y dijo, los 2 son lo mismo, yo no voy a votar a nadie. Con lo cual va a ser el que negocie con ambos bloques en las 2 cámaras, en el Senado y en diputados. Pero tengo fragmentado la mitad en las 2 partes y dependo de esa tercera fuerza que va a ser de Pivot.
Bueno, clarísimo el escenario, porque era una duda que teníamos y a veces no está bueno dejarse llevar por las notas de opinión que uno va recogiendo. De hecho, me había olvidado yo que se iba a poner en práctica la bicameral. La bicameral, digamos. Digo bicameral, pero bueno, una cuestión más clásica. Después podemos discutir si está bueno o está malo, ¿no? Pero es algo nuevo y novedoso para la política. Es algo novedoso, no, es algo que se retoma, como bien dijiste vos. Se nos está agotando el tiempo. No sé si querés puntualizar en algo más, pero sí, obviamente te voy a proponer, acercándonos a las fechas en las que entendemos que van a estar los resultados. Se habla de mediados de julio, ¿eso sí? Lo que pasa ahora, los resultados van a estar cargados en la totalidad de las actas. Ajá. Con este resultado, que es igual al de Ipsos, que nunca falla, sí. Ganó Sánchez. Bien. Eso es un hecho, tengámoslo presente. Bien. Luego, ¿qué va a pasar? Que Keiko Fujimori tiene contratados 3 bufetes de abogados para impugnar votos en los lugares donde ganó. Por ejemplo, en Puno, donde gana con el 80% Castillo, todos los lugares del interior. Entonces va a haber una judicialización de los votos emitidos. Y ahí va a tener que definir el Tribunal Electoral si son válidos o no. Cuando eso termine, la vez pasada duró un mes ese proceso, recién ahí se va a poder proclamar oficialmente quién ganó. Pero el que ganó es Roberto Sánchez. Bueno, entonces la propuesta... Y de atrás, ¿quién ganó? La identidad es Castillo. La propuesta entonces va a ser seguir contigo de cerca este proceso, bueno, con la esperanza de que Sánchez se confirme la victoria de Sánchez, vamos a decirlo así. Perfecto, ¿sí? Dale. Bueno, Bárbara, muchas gracias por este contacto con Matafuego. A ustedes, les mando un beso. Con ustedes pasó Bárbara Ester, que es socióloga y además es magíster en marketing político y comunicación política. Mejor dicho, en marketing y comunicación política. Vamos al corte y continuamos con más Matafuego. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Banco Credicop te espera en Agroactiva del 3 al 6 de junio con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de créditos en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria, destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.
pasadita las 6:30 de la tarde y continuamos con más Matafuego y es el momento de que el Chicha Mariani se ponga ricotero. Es el momento Un poquito. Mira, Chicha, con toda, bancaría muchísimo esto que vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. La verdad es que no sé. Bien. La verdad es que yo le dije, Lucho, tenés que venir. Tenés que venir porque tenemos que hablar del indio, tenemos que hablar de música, de poesía. Vamos a hablar de esto. Así que no tengo idea, presentalo vos, amigo. Porque esto vendría a ser como la columna hoy este tema. Sí, más que, bueno, una columna un poco hoy este tema, porque la verdad que uno no para de descubrir cosas. Haciendo todo este reconto de discos y de música y de poesía y de acordes y demás, me doy cuenta que hay un montón de cosas que no escuché. Sobre todo de los fundamentalistas. Muy mal. Sí, muy mal. Tengo salteado algunos discos que no sabía que existían. Pajaritos Bravos y Pajaritos Bravos Muchachitos. No sabía que existía ese disco, por ejemplo, que salió en el 2013. Sí. Ese, por ejemplo, no tenía ni idea. El Ruiseñor ¿Pero se llama así? Sí, se llama así, Pajaritos Bravos Muchachitos. Estamos hablando del de Pecuén. La tapa gris y... Estos son discos de estudio. Sí. Mirá que hay mucha información. Yo digo de la tapa del disco. Es el de... Sí, exactamente. Es el de Pecuén. Sí, exactamente. Así que lo que vamos a hacer es un breve repaso para que tengamos todos en la retina y recordemos juntos y acudamos al rincón de los recuerdos y a la nostalgia. Bien, me encanta. Vamos a ir pasando un poquito sobre toda esta obra musical. Perdóname. Ay, te agradezco eso un montón. Así que con la ayuda fundamental del señor Martín Loza, a quien le tiramos un problema y nos devuelve soluciones. Qué grande. Vamos a arrancar con el disco Gulp. Esto fue presentado, editado, mejor dicho, más que presentado, el 22 de abril del año 85. El primer disco de estudio, exactamente, yo tenía menos de un año, casi. Estaba a punto de cumplir el año. Porque nací en abril del 84. Mirá. Así que estaba a punto de cumplir el añito. No sé si te acordás de la tapa del disco, si la tenemos. Ahí está. La tenemos en pantalla, amigo. No, este pibe, Martín es crack. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Se presentaba, arrancaba el disco con 11 canciones. ¿Qué tenemos acá? Un rock bastante más rock and roll, bastante más rock and rollero. Ayúdame a ver tus impresiones. ¿Escuchaste este disco? ¿Fue lo primero que escuchaste de Los Redondos? No. En mi casa, no recuerdo bien, estaban Octubre y La Mosca y la Sopa en mi casa. Bien. Y Gulp lo encontré ya cuando... imagínense, chicos de otras generaciones que... Claro, no existía internet. Entonces... ¿la música te venía por tus amistades o ir a bucear? O a hermanos. O o ir a Parque Rivadavia o Cacacé. A diferencia tuyo, Erne, que vos sos, no sos el hermano mayor, pero ¿cuántos años te llevas con? 2 años. Son casi lo mismo, por eso. Mi hermana es bastante otra generación. Pero ella no escuchaba Los Redondos. No escuchaba Los Redondos. Mi viejo era el que escuchaba Los Redondos. Ah, mirá, yo mucho lo mamé por mi hermana y los amigos de mi hermana, que ya estaban en el secundario a full con Los Redondos, sobre todo en la época de los 90, pero llegué a este disco de Gulp en Parque Rivadavia. Un gran lugar de piratería. La verdad, si hay que decirlo, digámoslo con todas las palabras. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Era un gran lugar para piratería, tanto musical como sí, déjale como literaria. Pero yo estoy a favor de todo eso, ¿eh? Yo estoy a favor de la piratería musical. Yo por la duda no, Yo de la piratería de la piratería estoy a favor. Bien, ¿qué tenemos en este disco de Gulp? Uno de los temas más conocidos. ¿Cuál es? La Bestia Pop. Uno de los temas que son estandarte y que más se han escuchado. Seguimos el recorrido, porque se ve que mucho esto no lo escuchaste. Tenemos Barba Azul y El Amor Letal, La Bestia Pop, Roto y Malparado, Pierre el Betricida, que Pierre era un manager que tenían ellos, un colaborador, y que en un ataque de rabia se ve que rompió un vidrio, por eso en el estudio, por eso la letra y rompió el vidrio. Exactamente. Porque mataba vidrios. Porque mataba vidrios. Unos pocos peligros sensatos, que es lo que estamos escuchando. Yo no me caí del cielo, que es una frase que tiene, no sé, hay mucha gente que le achaca muchos significados a esta frase en sí. Es muy difícil, como hablábamos antes, poder entender o llegar a buen puerto con la significancia con la significancia de las letras, ¿no?
son tantas las variables y cada uno las absorbe para el lado que más le parece. Yo no me caí del cielo, te voy a atornillar, súper lógico, para mí es un gran tema. Nianfi, Fruli, Falifru y El infierno es tan encantador esta noche. Todos que son grandes para temas. mí es un el discazo. mejor. Para mí este disco, a mí el que más me te la gusta jugaste. es El infierno es tan encantador esta noche. Sí, ¿Este disco para vos es el mejor? No. Ah. De este disco, para mí la que más me gusta Es El infierno. es El infierno está encantador esta noche. Me parece, cuando la escuché, me generó una tensión de esas tan interesantes, cuando algo te sorprende. Vamos a seguir entonces para el siguiente disco, Octubre, el segundo más vendido de la banda en la discografía. Esto se editó el 4 de octubre del año 86, un año y medio después de ese primer disco. Hay una concordancia también, una característica que pueden tener, que podemos encontrar viendo los números y las fechas, es que la continuidad de la edición de discos. Es verdad que estamos hablando de otra época donde no existía internet, donde la difusión se hacía a través de los discos en sí. Por eso también la piratería en ese aspecto hacía bastante mella en ese momento. Hoy está un poco más descontrolado todo, porque uno no necesita ir a un lugar físico a comprar el disco, porque ya lo encuentra en todas las plataformas. Sí, lo que no significa que solucionen la economía de las bandas. No, eso no, y la economía de las bandas es otro tema. Me parece que incluso la piratería es funcional a las bandas y no a la industria. Eso sí creo. Una vez Alex Sergi en una entrevista decía que le habían dado un disco de Miranda para firmar, y cuando ve que el disco era trucho, un disco pirata, con la tapa impresa a color nada más. Y la verdad que lo celebró, porque dijo, por ahí la industria le pone valores a algo que no tiene que tenerlo, como es el sentimiento que genera, poder vivir el sentimiento que genera una canción, un acompañamiento. No, y además al indio jamás le hubiese importado que además, lo que compre disco en música pirata, al revés. No, desde ya, y estamos hablando de una banda que los sellos siempre se manejó por fuera de toda esa lógica, ¿no? Algo que no les comenté del disco anterior, de Gulp, por ejemplo, que me enteré el otro día, fue grabado en un estudio que tenía Lito Vitale en su casa. Lito Vitale es un personaje muy ligado a Los Redondos y de hecho graba sus teclados en Gulp. En octubre también hay teclados de él. Y no sé si Bang Bang está liquidado, también tiene teclados del gran Lito Vitale. Estamos por octubre, Fuegos de Octubre, Preso en mi ciudad, música para pastillas, Seven Up, Divina TV Führer, Motorcico, para mí un temazo. El pogo más grande del mundo, Jijiji. Canción para naufragios y ya nadie va a escuchar tu remera. 9 canciones tiene este disco. Está en el podio, Octubre está en el podio. Octubre, segundo disco más vendido de toda la banda, por algo será. Me parece que le dio mucha identidad a lo que es Los Redondos este disco. ¿Algo para opinar de alguna de las canciones? ¿Querés comentar algo de todo esto? Así como siempre imagínate ser un niño y escuchar Fuegos de Octubre en tu casa y de repente explosiones por todos lados. Difícil de le prestás mucha atención. Le prestás atención. Sí, y además, bueno, creo que es el disco que más marca la identidad política. Más allá que después podemos encontrar muchas cosas vinculadas a eso, pero creo que no hace falta ni que lo digas, casi la estética de la tapa, sí, ¿no? Esa cosa media de Bernie ahí, las banderas rojas, octubre, con todo lo que significa octubre, bueno. Sí, un disco que ya empiezan para mí a mostrarnos que la profundidad del intelecto que tenía Solari para plantear estas cosas, ¿no? Algo que es un disco, el segundo más vendido y tiene una profunda connotación política este disco, ¿no? Bueno. Sí, hay algo que justamente decía, quizás no tanto integrando a Gulp en esa serie, pero Mariana Enríquez decía, bueno, como los primeros discos, ella dice de octubre a Bang Bang, pasando por un bayón, está la estética de Goya, de la destrucción, digamos, de la guerra, de lo decadente, y creo que hay un poco de eso que está en estos discos de, bueno, esto que decía, ¿no? Esta cuestión, esta conciencia existencial de estar arrojados en a un mundo decadente.
Sí, incluso marcando algunas situaciones que iban sucediendo ya en el año 86, como Divina TV Führer también, sobre la información que nos da la caja boba que él llama. Seguimos. En este caso nazi. En este caso nazi, sí, como buena propaganda. Un bayón para el ojo idiota, 9 de mayo del año 88. Este es el disco, si no me equivoco, con menos canciones que editaron. Pero es un discazo. Es un discazo, vemos la tapa para mí es de las más atractivas también, me resulta muy buena esa tapa, me gusta mucho. Masacre en el Putin Club, noticias de ayer, ahora tiro yo porque me toca, bueno, ni hablar de toda la cantidad de frases que uno puede tomar de cada canción. Todo preso es político, aquella solitaria vaca, vencedores vencidos, vamos las bandas. Destaco, ya que nombraste todo preso es político. Sí. Que en la misa de ayer estaban obviamente las banderas pidiendo la libertad por Cristina, y mucha gente gritando por Cristina y por la libertad de Cristina. Digamos, porque este tema, digamos, de todo preso político, más allá de que aluda a la frase de Bakunin, digamos, justamente, bueno, si esta cárcel sigue así. Claro. Pero acá no es para circunscribir, obviamente uno va a hablar de Cristina, podemos hablar de Castillo, podemos hablar de Milagro Sales, podemos hablar de un montón, pero también la idea de estar preso políticamente porque el sistema es injusto. ¿No? Entonces, ¿por qué hay latrocinios? ¿Por qué hay esto, lo otro? ¿O por qué hay niños o jóvenes que son encerrados por portación de rostro, porque se les llaman causas, o por todo lo que sabemos? Perdón, No, por favor, es parte del reconto. Hay algo de este disco que a mí me sorprendió mucho, que fue todo un palo. Lo primero que me impactó de ese tema fue lo largo que es para una canción de rock y para canciones de esa época, sobre todo. En general, el formato de presentación de las canciones de Los Redondos es casi siempre el mismo, muy particular de ellos, que es una presentación de un coro solamente musical donde pasa toda la estructura de la canción y después vuelve a repetirla con la letra encima. De por sí algo muy difícil de hacer con cualquier artista porque no todas las músicas son tan atractivas y no todas las letras te refrescan lo que ya escuchaste, ¿no? Como que cobra una importancia tener un letrista así para poder repetir 28.000 veces la música sin que te agotes. Todo un palo me parece interesante y me parece más interesante la frase de que el futuro ya llegó hace rato. Me parece que eso tiene que ver con lo mismo que veníamos hablando de octubre o incluso en algunos temas del Bayón. Esa capacidad de poder entender de que el futuro llegó hace rato. No sé qué estamos discutiendo, muchachos, pero esto ya pasó. No, y que es una mierda. y que esto no tiene mucho atractivo. Vamos a seguir entonces, Martín, con el siguiente disco que es Bang Bang, Estás Liquidado, 7 de octubre del año 89, y este tema de los más lindos para tocar con la guitarra, porque si hay otra cosa que tenían Los Redondos y algo que me parece fundamental para que sean tan populares. Que podías hipearla bien en un fogón. ¡Ay, qué lindo era hipearla con la criolla ahí, ¿no? Sí puedo decir, a modo personal, los primeros temas que toqué con la guitarra fueron temas de Los Redondos, y los primeros temas que elegí para tocar son los que le gustaban a aquellas niñas, muchachitas, que les gustaban, claramente. Si cuando eras un niño muchachito. Cuando yo era un niño muchachito. Como el orto, no, claro, desde ya, porque era un joven que toca la guitarra desde muy chiquito. El del whisky, Rock para los dientes, La Parabellum del Buen Psicópata, un temazo. El Pac-Man en el Savoy también. Nadie es perfecto. Esta Estrella era mi lujo, que es lo que estamos escuchando. Que termina con una de las frases que me parecen más maravillosas también de Los Redondos, que es metió todo su rock and roll bajo este pulso. Me parece espectacular. Que alguien pueda sintetizar el torbellino que puede generar un amor. Si es que habla de amor. Para mí, pues así lo habla. Maldición va a ser un día hermoso. También me parece una gran canción. Ropa sucia afuera. Bueno, Ropa sucia se llama. Nuestro amo juega al esclavo. Un poco más de lo mismo. Siempre siguiendo con la línea de política del asunto. No sé si tenés mucho escuchado este disco. Bang Bang, Estás Liquidado. No sé qué te parece. ¿Cuál es el tema de los temas? En CD ya lo tenía. En CD lo tenía. Original. Qué lindo. Sí, me lo compré. Vamos a seguir ya entrando a los 90. Ya menemismo instalado. La Mosca y la Sopa. El álbum más vendido de la banda con 9 canciones. Yo creo que no tengo un disco donde todos los temas
me gusten al mismo nivel. Al mismo nivel. Al mismo nivel. A veces te gusta uno más, uno menos, pero me parece que este disco, si lo habré gastado, madre mía. Toxi Taxi, Fusilados por la Cruz Roja, Un poco de amor francés, Mi perro dinamita, Plus de la artillería. Tarea fina, El pibe y los astilleros. ¿Te acordás que hicimos una versión de esa canción? No hace falta ver. Nueva Roma, Sanando las heridas. Y encontré en internet que dice la internet que algunos discos, algunas ediciones de este disco tienen Preso en mi ciudad. No. Chamuyo. Yo lo anoté, yo lo anoté por las dudas. No sé, Martín, qué opina al respecto. Se te volvió loco la IA, amigo. Eso no. Dice que en algunos discos editados está Preso en mi ciudad. Sí, uno que compraba ese Packer Ray y se le lavaron ahí, te lo pusieron, boludo. Pero no. No, porque parte de la magia. Sé lo que tenían Los Redondos y el Indio con lo funda. Es que, loco, el disco lo escuchas entero. Es una obra completa. No es por separado. No. Entonces, vos agarras una canción de Octubre y la metés en la mosca y no tiene nada que ver. O sea, queda ahí y ¿esto qué hace acá? ¿Cómo llegó esto acá? Es verdad que es raro, es raro. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Estaba pensando dónde estaba Preso en mi ciudad, que está en octubre. En octubre. Para mí es los mejores discos del rock nacional, sin dudas. Y lo que viene me parece que es superador. Ajá. Y tendríamos que hacer un poquito, no sé, Martín, si vos recordás alguna banda. Vamos a pasar a Lobo Suelto, Cordero Atado. Esto es un disco doble. Y yo no sé cuántos discos dobles. No hay más discos dobles. Yo no sé cuántos artistas nacionales hicieron discos dobles. Y cuando digo discos dobles, no digo hacer un disco con 18 o 20 canciones que tenga lado A y lado B, ¿no? Hablo de un disco donde todo tiene que ver un poco con todo, donde está todo mezclado y donde el Lobo Suelto y el Cordero Atado tienen una relación del título. Sí, hay una transición espectacular del disco a otro. Sí. Me parece que las canciones que están en Lobo Suelto tienen que estar en Lobo Suelto y las que están en Cordero Atado tienen que estar en Cordero Atado. Por algo así se decidió, seguramente. Creo fervientemente en que así es la estética en la cual se piensa o pensaba el Indio la discografía. Invocación, que es una canción instrumental, que es muy cortita, es como un separador, pero me parece que es interesante que lo hayan dejado así. No es algo muy habitual, no es algo que suceda mucho. Eso también es verdad. Digamos que no solamente grababan el disco donde querían, con quién querían y cuándo querían, sino que además lo armaban como si les cantaba los dos huevos, con lo cual me parece que es más que meritorio. Este disco, Lobo Suelto tiene un tema en particular que a mí me gusta mucho, que es Un ángel para tu soledad. Ese tema sí. A mí me gusta mucho. Y Cordero Atado tiene Yo Caníbal, Ladrón de mi cerebro, Eso de levantarse querido también, que me parece. Perdiendo el tiempo. No sé si es de mis más escuchados este disco, la verdad. Mirá. La verdad. Vamos a seguir porque ahora llega lo que es la primera sorpresa y el primer contacto que tuve con un disco conceptual, que es Luz Velito y Las Sirenas. 7 de octubre del año 96. Está en el podio. Está en el podio, no en el podio de los más vendidos, pero para mí está en el podio, de top 3 de disco de Los Redondos. Totalmente conceptual con lo que están planteando. Un disco con una integridad oscura, me parece fascinante. A tal punto que te puedo decir que viendo la lista de los temas, me sorprendió que Mariposa Pontia que esté en ese disco. Había que poner un poco de color para arriba. De color para arriba, ¿no? Sí. Porque me parece que tiene cosas tremendas. Y también tenés Juguetes Perdidos. Bueno, Juguetes Perdidos que... Vuelve la política. Vuelve la política a estar presente. Sí. Mata al Limón, que cuando... La historia de niño no sabés de lo que está hablando. Cuando te enteraste, la historia de Pablo Escobar, cuando lo agarran. Este tema se llama Nautatori Professionati, ¿no? Me parece un temazo. Muy subestimado. Pero me parece un temazo. El gran Martín coincide con nosotros. Gran tapa de disco también. Una muy linda tapa de disco para remera también. Luz, Velito y las Sirenas, Cruz Diablo, Ella baila con todos, que también me parece tremendo ese tema, me parece tremendo. Blues de la Libertad, donde dice puros factos, para ponerlo en palabras de hoy, me parece que describir la libertad con esa conciencia del peso que trae, me parece
de una profundidad tremenda. Todo lo expresaba con una profundidad que me parecía increíble. Mariposa Pontiac es un tema que me gusta mucho. Rock del País también, en ese pegadito. No sé qué hace en este disco. Pero es necesaria. Es necesaria para ir levantando al final. Y Juguetes Perdidos me parece que luego de la versión que hacen los fundamentalistas del aire acondicionado, donde lo llevan a un estilo muy canción de ruta, me da esa impronta como lo llevan ellos, como lo hacen ellos, ¿no? Podríamos hacer para una columna musical comparaciones de versiones de Los Redondos con los fundamentalistas sobre los mismos temas. Es algo que es muy interesante, la estructura que ellos le han dado. Te anoto la columna. Me parece que es una canción que te traslada a otro lado. Sobre todo cantarla a los gritos adentro del auto me parece recomendable. No, y además era un tema que en un momento se ponía después de cada movilización y... muchos recuerdos. Te faltan... ¿Cómo venimos de tiempo? Solo 9 minutos. No, 9 minutos, 8. Bien. Solo estamos hablando del Indio en Los Redondos. En Los Redondos. No llegamos a la discografía siguiente con los Funda, que para mí es otra dimensión, diría. Es otra dimensión. Es otra dimensión. Yo tardé en entrar ahí, creo que en algún momento lo hemos conversado. Pero venía avisando el Indio. Para mí con Momo Sampler venía avisando, ojo que por acá. Último Bondi tiene bastante. Se podía ir viendo un poco los hilos, los hilos de transición, la búsqueda, ¿no? Tiene que ver mucho con las búsquedas de cada uno. Me parece que había algo que es muy interesante del Indio también, es que habla mucho de artistas y era una persona que escuchaba mucho. Así como un poco haciendo un paralelo medio por ahí absurdo, pero no tanto por la magnitud. El Diego veía el deporte y veía a todos los deportistas argentinos, no solamente los de fútbol, y él sabía de todas las personas. Me parece que el Indio en ese aspecto entendía lo mismo desde su rama, que tenía que ver con lo musical. En estos últimos días vi muchas notas y muchos posteos sobre bandas chicas o casi irreconocibles que le llegaban a sus oídos y él les mandaba mensajes. Les agradecía o los felicitaba. Y hay algo de una humildad de eso que es fuerte y que es difícil de encontrar. Pero no es otra cosa que generar mayor amor de todo quien lo escucha. Vamos al anteúltimo disco de la banda Los Redonditos de Ricota, Último Bonde a Finisterre, 18 de noviembre del año 98, y arranca con el Capitán Buscapina, increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Siberia. Y este tema que es para mí de los mejores que tiene. Es como un poco el Angie de los Stones, ¿no? Es como un poco esa sensación me da, ¿no? ¿Cuál? Gualicho. Sí, Rari, pero fue el gran tema de este disco. Sí, gran tema de este disco me parece. Y uno que cuando yo escuché no me gusta, La Minducci, pequeña, y lo escucho ahora, o Escaramancia. Sí. Para mí fue un disco raro. Es un disco raro, un disco transicional raro. ¿Qué pasó? Sí. A mí La Pequeña Novia Carioca, el álbum de Gran Bonete tampoco. Sí, pero ahora lo escucho y me encanta. Pero... Y lo escuchás ahora y lo escuchás. Por eso te decía, lo que hablábamos antes, ¿no? Uno también va cambiando. Así como el vino, el tango te espera, me parece que el Indio también. Y para no a llevarnos mucho más tiempo con esto, vamos a Momo Sampler, el último disco de estudio que tienen Los Redondos, 17 de noviembre del año 2000, 11 canciones tiene este disco. Y este tema, La Murga de la Virgencita, me parece que pica en punta, me parece que es tremendo. Pula, Barna y Papusa me parece muy, muy superador. Una piba con la remera de Greenpeace. No, es un discazo para mí también, E insisto que ahí ya está más clara la identidad musical de lo que estaba buscando. De lo que estaba buscando el Indio, sí. Bien, a quienes no hayan escuchado, dudo que haya alguien que levante la mano, pero a quienes no hayan escuchado la discografía, el arte del Indio Solari, en este caso de Los Redondos, claro. De Los Redondos y en sus distintas facetas. A lo que voy, queridas oyentes, nos queda, porque vamos a ir vamos a ir música, la otra etapa, la etapa de Indio solista o Indio con los Funda. Creo que, porque ahí hay una clave de todo lo que venimos diciendo, donde incluso la poética del Indio cambia. Al menos esa es mi visión. Bien, me gusta. Bueno,
para seguir escuchando. Veremos cuándo puedo venir y continuamos con el Eso reconto depende de vos, amigo. De la vida. Se tenía que morir el indio para que vengas, amigo. Exagerado. Le pasó una factura total. Así que les recomiendo eso, chicos. Si no están escuchando Los Redondos, ahora vayan a hacerlo. Vayan a hacerlo porque les va a servir. Bueno, vos sabés que me sorprendió, pero muchísimo. Pasa que nosotros ya estamos grandes y viste, uno va asumiendo el papel que le toca a la generación, ¿no? Pero seguramente los tipos y tipas que tenían nuestra edad y nos miraban a nosotros, borrego de 15 y 16 años, decían, che, mirá estos pibes, y se sorprendían que escuchaban Los Redondos, al Indio, todo. Y hoy a mí me sorprende, me pasa lo mismo, digo, veo, había mucho piberío, pero muchísimo, a mí no es que decían no va a haber. Me sorprendió la gran cantidad, no es que era un porcentaje menor. Sí, que no iban a acompañar, iban al evento. Sabían todos los temas, cantaban, agitaban. Así que bueno, aparte de todo esto, más allá que hablamos de Los Redondos, que también es hablar del indio, sí, no, claro. No porque se tenga que llevar todo, pero bueno. Es el gran exponente. Es un poco el agradecimiento que hacemos desde Matafuego, una especie de gracias, e insisto con esto, ¿no? El asunto es ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que queda ya sí en nuestras manos, en manos del público, en manos de quienes crecimos con esa música, de quienes quieren crecer con esa música, y todos estos mensajes de esa antena que va a seguir transmitiendo, ¿no? Va a seguir transmitiendo, y donde están las claves para poder, digamos, todos juntos y todas juntas ver qué hacemos. Ver qué hacemos en este terreno tan áspero muchas veces de la vida. Y bueno, ahí tenemos una forma, al menos, de manejarnos. Me gusta. Sigue escuchando Radio Caput. Acá Matafuego va cerrando. Espero que hayas disfrutado mucho de este programa. Nos queda un poco la coyuntura política afuera, pero la verdad es que estamos muy sensibilizados e implicados con todo el fenómeno. Pero bueno, ojito, ojito, fíjate bien de qué lado de la mecha te encontrás, que con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Nos vemos el lunes que viene. Besos para todos. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera.